Evangelio según Lucas capítulo 15. Llamaremos a este capítulo Recuperando lo perdido. Sin antes mencionar que el verso 34 y 35 del capítulo 14 hace parte como esencia o como prefacio de este capítulo 15. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar o basurero es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. La sal cumple tres funciones en esta tierra. Primero, para preservar. Segundo, para sazonar. Y tercero, para producir sed. Debemos de sazonar con el Evangelio de Jesús a los perdidos, llegar con esa sazón de darle las buenas noticias, preservar sus vidas de la maldad y saber que cuando emitimos el mensaje de salvación, ellos comienzan a ser transformados y producir sed o necesidad de Dios en el corazón de cada persona que se pierde. Cuando no hacemos esa gran labor de predicar el mensaje de salvación, comienza la sal a ser insípida o a perder sus propiedades. Para eso fuimos llamados. Es por esa razón que estos versículos se convierten en la antesala del capítulo 15, porque se comenzaron a acercar a Jesús publicanos y pecadores, querían atentamente escucharle. Aquellos fariseos, aquellos escribas comenzaron a murmurar diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús inmediatamente, como solía hacerlo, conforme a la ocasión, refirió una parábola diciendo, un hombre teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja aquellas 99 en un desierto, seguras, y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Me gusta mucho y resalto esta palabra, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El sumo sacerdote, en sus hombros llevaban 12 piedras, porque era la representación de Jesús llevando al pueblo de Israel en sus hombros. Igualmente pasa Dios con nuestras vidas cuando nos encuentra. Lo primero que hace es colocarnos en sus hombros. ¿Por qué? Porque estamos cansados de este trasegar, de esta vida que ha sido frustrante, difícil. Pero cuando Él nos encuentra, lo primero que hace es ponernos sobre sus hombros. Al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gócesen conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La palabra iglesia, que es la palabra griega eclesia, significa hacia afuera. La verdad que muchas veces nos llenamos de tantas actividades internamente en las congregaciones y esa labor hacia afuera, hacia el perdido, la dejamos de hacer. Para Dios es más importante la actividad evangelística, la actividad de ir hacia el perdido, que lo que hacemos dentro de la iglesia, que si bien es cierto, es útil y es bueno, pero produce más regocijo en los cielos cuando estamos en las calles, cuando estamos hacia el perdido, buscando lo que Dios anda buscando deseosamente encontrar. Después, Jesús refiere otra parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gócesen conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La dracma era la moneda más insignificante en ese tiempo.
Cualquiera que tuviera una moneda insignificante en su bolsillo al caer al suelo, casi siempre nosotros ignoramos buscarla. Pero esta mujer, al perderla, le dio gran importancia. A tal punto que va y busca una lámpara, trae una escoba y busca con diligencia, y no dejó de hacerlo con el fin de encontrarla. Cómo aquello insignificante para esta mujer era significativo. Igualmente nosotros, a veces nosotros le damos valor a las personas por el estatus social, por sus posesiones. Pero aquel que no posee, aquel que de pronto es ignorado en la sociedad, ese se convierte igualmente de importante para Dios, y con diligencia también va y le busca. Y me llama la atención porque enciende la lámpara haciendo referencia del Espíritu Santo. Esta es una labor totalmente espiritual. El barrer la casa es que Dios quiere comenzar a limpiar todo aquello que impide que esa suciedad tape esa moneda. Amigo y amiga, es tan importante saber que somos importantes para Dios. Esto hizo Él con nosotros, buscarnos diligentemente y nos encontró. Y dice que hubo regocijo, llamó a los vecinos, vecinas, y esto también hace referencia de ese ministerio en las casas. Porque en las casas, cuando se predica el mensaje, se reúnen los vecinos, se reúnen aquellas personas que llegan a ese lugar, se vuelve sumamente importantísimo. Inmediatamente se habla de la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un día nosotros salimos del seno de nuestro Padre a través de Adán y Eva. Adán y Eva nos dejaron caer. En Adán y Eva nosotros nos perdimos perdidamente. Y cuando todo se hubo malgastado, porque desafortunadamente nuestra naturaleza carnal interior hace de que nosotros seamos insensatos, necios. Y cuántas veces nosotros malgastamos tiempo, malgastamos el tiempo con la familia, ese tiempo que deberían necesitar nuestros hijos, en otros tiempos ociosos. Vino una gran hambre, por eso la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. En aquella provincia comenzó a faltarle, y el faltante es evidente en aquel que no tiene a Dios en su interior, así tenga mucho dinero y así tenga estatus social. Y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia para que apacentara los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, comenzó a decir: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando volvió, dijo: Hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Recordemos que la palabra arrepentimiento, metanoia, significa dar un giro de 180 grados y volverse hacia Dios. Eso hizo este hijo pródigo. Volviendo en sí, puso su mirada a su lugar de origen, a donde salió. Nosotros en Adán y Eva vivíamos en el palacio, en el reino de Dios, en aquel Edén espiritual.
Nos perdimos perdidamente. Hemos malgastado en estas cosas del mundo, pero un día nos dimos cuenta que tenemos un lugar de origen y decidimos volver a Dios a través de Jesucristo. Aquí viene lo interesante. Es que lo primero que experimentamos de parte de Dios no fue juicio ni juzgamiento, sino una gran misericordia, movido a misericordia. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una de las primeras cosas que nosotros recobramos en Jesús es nuestra identidad. El hijo pródigo era hijo, pero quiso ser como por lo menos un jornalero, porque él sabía que lo había perdido todo. Cuando nosotros llegamos a la vida en Cristo, es cierto que nosotros mismos nos desaprobamos, nos da vergüenza de todo lo que hicimos, pero Jesús restaura nuestra identidad de hijos, a tal punto que manda a traer un becerro gordo para el sacrificio y para hacer fiesta. Porque mi hijo muerto era. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mi hijo muerto era y ha revivido. No dice vivido, revivido. Y fue así. En Adán y Eva estábamos vivos espiritualmente. Pero al caer Adán y Eva, nosotros morimos. Nosotros venimos con la muerte espiritual ya impregnada en nuestro nacimiento. Por esa razón, David dice: en pecado me formó mi madre. Esa muerte es evidente en un deterioro, en una decadencia. Si bien es cierto, muchos progresan económicamente, pero espiritualmente hay ausencia más de Dios, y cuando hay ausencia de Dios hay soledad, y uno quiere llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece, que todo eso es sumamente vano. Aquí sigue diciendo que el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa comenzó a oír la música, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué es lo que pasa con todo esa algarabía, y él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó muchísimo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y ha sido hallado. Cada vez que un pecador vuelve nuevamente a los pies de Jesús, es un motivo porque el reino de los cielos se goce en gran manera. Estaremos mañana con el capítulo 16. Que tengan un excelente día. Bendiciones.